Buenas tardes, empezamos una nueva clase de Inglés Técnico 2 de Instituto Superior Santo Domingo. Bienvenidos a la clase número 5. En esta clase está en el cronograma, figura como que tenemos el desempeño número 1. Para que no tengan esa situación de confusión, ¿sí? Voy a hacer un repaso hoy, ¿sí? De todos los temas. Entonces, después de este video, en el transcurso del día, ya en la noche o más bien mañana por la mañana, voy a publicar el desempeño correspondiente, ¿sí? Entonces tienen tiempo de mirarlo, no asustarse, saber que es después de que vean este video se va a publicar. Cuando lo publique voy a anunciarlo, así que no se haga ningún tipo de problema. Antes que nada, es una semana, todavía seguimos para los que tienen su propia creencia. Felices Pascuas nuevamente, Happy Easter, como le había dicho la clase pasada. Así que bueno, a comenzar esta semana con toda la potencia y entonces a poner manos a la obra, ¿sí? Para que vean los videos correspondientes del 1 hasta el día de hoy, para luego poder desarrollar el desempeño número 1, ¿sí? Voy a ir haciendo una revisión general de unas aclaraciones que ya también hice en la clase anterior. ¿Cuáles van a ser los temas que van a ir? Gerundio, la clase número 1, gerundio, que lo del gerundio que es la terminación ing, para que se vayan ubicando. En esa misma clase dimos un nuevo tiempo verbal, que es el presente continuo, ¿sí? Sería el primero que vamos a ver en esta etapa de Inglés Técnico 2. Luego, en esa misma clase tenemos también la posibilidad de ver las distintas funciones que va a tener el gerundio. Entonces, en esta tenemos el gerundio, sus funciones y también el presente continuo al nuevo tiempo. Luego, en lo que respecta a la clase número 2, la estructura de Aris y de Arar, que significa hay, y la diferencia, eso está en presente, y luego es su versión en pasado, there was y there were, lo que significa, cómo lo podemos ver en el texto, perdón. Así que ese sería en lo que va a la estructura, y comenzamos ya con el pasado. Ahí hago una introducción al verbo pasado del verbo to be, was y were, ¿sí? Entonces ahí ya vamos teniendo gerundio, estructura de Aris y de Arar, pasado del verbo to be, was y were, pasado de la estructura de Aris y de Arar, there was and there were. Después de eso tenemos el pasado simple en su forma afirmativa, interrogativa y negativa. Ahora vuelvo a explicar y a decir cuáles son los temas más importantes al respecto. Luego tenemos voz pasiva. Empezamos con el tema voz pasiva, que dentro de toda esta variedad de temas tenemos algo que nos complicaría un poco la existencia, sería el tema del gerundio y voz pasiva, porque son temas que en general después dicen nunca lo vimos, y sí, es la realidad, generalmente nunca se lo ve así en este enfoque que se le da, que es para la parte de traducción, ¿sí? Entonces, porque por ejemplo, sí, presente continuo lo han visto cuando estudian, tanto en el colegio como si estudian en forma particular, entonces sí lo habrán visto, pero lo que refiere al gerundio, así propiamente dicho, gerundio, su función, si es sustantivo, eso, calma y a verlo. Si quieren, una recomendación sería prestar atención al video
la descripción del gerundio, sus funciones, que no siempre que vean ing es caso de presente continuo, que eso voy a volver a repetir para que tengan cuidado. Todo lo que voy diciendo acá presten cuidado, presten atención, atención, ojo, todo eso, por eso hago así, ojo, porque eso va. O posibles preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? En el tema de, vamos a ver si se está agregando, no. El tema de que estaba del pasado, ¿sí? En el pasado voy a explicarlo nuevamente qué es lo más importante de esto afirmativo, interrogativo, negativo. Es decir, el tiempo pasó simple en todas sus formas. Eso es lo que damos acá. Luego, en relación a la voz pasiva. Voz pasiva, que es lo que expliqué la clase pasada. Voz pasiva trae algunos problemitas y hoy voy a hacer énfasis en la voz pasiva con verbos modales, que sería para ahondar un poquito más en el tema de la voz pasiva con verbos modales. Entonces sería gerundio, la estructura de aris y de arar, pasado el verbo to be, was y were, basado en la estructura de aris y de arar, basada de was y de were. Después tenemos otra, pasado simple, tiempo pasado simple. Pasado simple, muy importante para ver la diferencia con la voz pasiva. Es decir, ¿qué tiene que ver? Sí, exactamente, no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Son un tiempo verbal, una estructura, pero generalmente se confunde. La voz pasiva en general, ¿sí? Los datos generales, cuando se lo usa, cómo es su estructura, y luego la voz pasiva con verbos modales, ¿sí? Eso serían los temas, contenido. Hasta el día de la fecha, acá les digo, acá es lo que tienen que prestar atención, las diferencias, cuál, que prestar atención, que no, es esto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al prestar atención en esto, ¿sí? A prestar atención en esto. El tema del gerundio. El tema del gerundio, así como el tiempo pasado, en comparación con la voz pasiva, atención. ¿Por qué? Siempre cuando han estudiado, tanto en el colegio como la mayoría de lo que estudian, así a un nivel básico de inglés, lo que ven, presente continuo, terminación, ando, endo, es lo que se estudia en general. Entonces, ¿qué es lo que les quedó? Que toda terminación ing va a ser ando, endo. Y en realidad, eso que aprendieron está bien ahí, para el presente continuo, pero no siempre. No siempre esa terminación ing va a ser ando, endo. Cuando está en función de verbo, cuando está ahí formando parte del presente continuo, sí, porque esa es su función de verbo. Ahí sí es ando, endo. Pero en los demás casos, ¿sí? En los demás casos que son, por ejemplo, que sea un sustantivo o un adjetivo, o bien, lo que sea su función, objeto, gerundio relativo, no tienen la función de verbo, ¿sí? Entonces, en ese caso, también al tener otra función, que era lo que dimos en inglés técnico 1, tenemos que ver la función gramatical que está cumpliendo ese ing en el texto, esa palabra que contiene ing, esa palabra, ese caso de gerundio. Ese caso de gerundio, ¿qué va a ser? Si va a estar actuando en un texto como verbo, lo hago, la traducción correspondiente ando, endo. Si va a estar actuando como adjetivo, perfecto, adjetivo. Si está como adjetivo o como sustantivo, es que va a ser va a ser formando parte de una frase sustantiva. Entonces voy a tener en cuenta todos esos mini detalles que así en el momento todo el mundo me dice, profesora, yo no me doy cuenta. Bueno, pero en la evaluación, en la parte del desempeño, yo les pido
que reconozcan casos, por eso ya les voy diciendo, que reconozcas casos de gerundio en el texto que le voy a brindar, a exponer, casos de gerundio, ¿sí? Y qué funciones tiene ese gerundio en ese texto que se le presenta, ¿sí? Entonces, por eso es que necesito, ¿sí? Alguna gente lo hace, sinceramente, porque, como dicen, así a primera vista, porque le suena, porque esto, porque no es presente. Pero la mayoría confunde ese ing, entonces ponen todo presente continuo, presente continuo, presente continuo. Presente continuo va a ser cuando tenga la estructura del presente continuo, que va a ser un sujeto, un verbo to be, el is, el are y el am, más el verbo con ing correspondiente. Ahí, en ese caso, vamos a estar en presencia del, que decimos de qué, del presente continuo. Y ahí va a tener función de verbo. De lo contrario, las funciones son, vean la clase número 1 en detalle nuevamente. Función de verbo, función de sustantivo, función de adjetivo, función de objeto de la preposición y el quinto, que es el más complicado en sí, tanto para recordar por el nombre como por el caso, que lo expliqué bien ahí también, es gerundio relativo. Gerundio relativo. Así se llama la función. En base a eso, ustedes van a tener que poner eso. Si ven que el ing, el caso de gerundio, está después de un sustantivo, esto es gerundio relativo. Si está después de una preposición, objetos de preposición. Ojo, si está dentro de una frase sustantiva y es el núcleo, ese ing es el núcleo, esto es un sustantivo. Si está modificando, o sea, está previo al sustantivo, es un adjetivo. Si está junto a un verbo to be, un is, un are, presente continuo, función de verbo. Correcto. Eso es lo que voy a ver si ustedes, ¿sí? Esto sería como la parte tanto práctica como teórica, porque ustedes tienen que saber la parte teórica para poder aplicarlo, ¿sí? Entonces, esto es lo que va gerundio. En lo que va a las estructuras de aris y de arar, ¿qué va a aparecer? De aris y de arar me va a pasar esto, que voy a tener que poner de aris y de arar, ¿qué significa? ¿Sí? Entonces, ¿para qué yo les doy directamente? Para que no estén buscando. Porque pasa que si lo buscan en el diccionario, de are va a decir allí. Is, cero estar, allí está. Fíjense que no. Que la traducción de la estructura de aris y de arar, la estructura en sí, la estructura de aris quiere decir hay, de arar hay. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se dice cuál es la diferencia? Singular, plural. There is one, there are 10. Nada más, ¿sí? Y eso está en presente. Eso está en presente, ¿sí? La estructura en presente. Pero ¿qué va a pasar? Yo también voy a ver el pasado del verbo to be. El presente is, are, am. Pasado was, you were. Y entonces, ¿sí? En el pasado de la estructura de aris y de arar voy a dar el conocimiento de eso. De aris, el pasado there was. De arar, there were. Perfecto, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo frente, ¿sí? Eso es lo que yo tengo frente a esta situación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esa estructura que yo tengo ahí de aris, hay 1, hay 20, 10 programas, 10 sistemas, ¿sí? Y crea confusión en el pasado. Dice, existe, había, existía, es eso. Entonces, eso es lo que tienen que manejar, es eso lo que tienen que manejar, ¿sí? Entonces, al ver eso, que tienen que manejar bien, ¿sí? Ese tema. Entonces, en base a eso, van a hacer la traducción correspondiente. Así que acuérdense que no quiere decir allí estaba, ayer, no. Había o existía. Es eso. Eso lo que vamos en relación a qué. ¿A qué vamos a eso? A que ustedes presten atención a estos consejos, ¿sí? Porque si siguen la traducción normal y buscan de Ari, error. Entonces, para que no pierdan tiempo, para que no hagan mal las cosas, ver el video y decir, esto es lo que dijo la profe, que tenía su propia
su propio significado y que se lo estoy dando yo. En base al pasado del verbo to be. Dijimos que el presente is I am, que lo hemos dado, ¿sí? Lo hemos dado en inglés técnico 1. Acá vamos a ver el pasado. Eran 3 en presente. El is, el are y el am. El pasado solamente va a ser was y were. ¿Por qué? Todos dicen. Porque el was va a ser para I, para he, para she y para it, ¿sí? O sea que acá el I se incorpora en la parte del singular. Plural. El plural de are, were. Va a ser para we, para you y para they. ¿Sí? Correcto. Entonces, eso hay. ¿Qué va a pasar con esto? Esta parte del pasado, todos confunden atención con esto. Todos piensan que el pasado, sí, no todos, perdón, no todas no. Algunos alumnos generalmente les queda, no sé por qué, porque como lo damos primero esto del pasado, del verbo to be was igual, piensan que el pasado es was igual. No, was igual el pasado del verbo to be, nada más. Porque el pasado simple tiene su estructura propia muy bien definida y no va con el was. No lo va, porque por eso después confunden lo de la voz pasiva que vamos a ver después. Porque dice, pero si esto no era pasado, el was era el pasado del verbo to be, nada más, ¿sí? Y no va con otro verbo. El was solito, acá, en lo del pasado del verbo to be, nada más. Y cuando estudiamos la estructura, que ahora paso a explicarle, entonces was y were solito. He was at university. I was. They were at university yesterday. Punto. Se acabó. ¿Sí? Así lo van a ver solito. Al was y were. En este tema del pasado del verbo to be. Cuando vamos a empezar el pasado simple, tiempo pasado simple, un tiempo que comenzó y terminó en el pasado. Cero conexión con el presente, porque después lo vamos a ver la diferencia con el presente perfecto. Por eso les hago esta aclaración. En el pasado, la estructura no combinan, ¿sí? El was con algo, no. Directamente es sujeto más el verbo, que puede ser regular y irregular, ¿sí? Regular tiene de, fácil de reconocerlo, pero también a veces se complican con esto, ¿sí? Porque todo es de que vean es pasado, no, también, así que atención. Entonces, el sujeto más un verbo que puede ser tanto regular como irregular. Si es regular, lleva ed. Play, played. Study, studied. Punto aparte. Si es irregular, segunda columna de los verbos irregulares, ¿sí? Cambia, el verbo cambia totalmente, ¿sí? Go, el pasado went. ¿Por qué? Irregular, cambia, ¿sí? Te va a decir, me tengo que estudiar todas las columnas. No, directamente van a ir al diccionario online, van a buscar went, pero atención, porque ¿qué va a decir? Pasado de go. Si yo no sé qué quiere decir go, voy a tener que ir a go nuevamente. A los que saben, por ejemplo, si dice bought, B-U-G-H-T, también es un pasado irregular. Entonces va a decir bought, past of buy. ¿Qué es buy? Bueno, van a tener que volver a buy, buscar y dice comprar. Entonces dice, esto es compró, compré. Así que ojo, porque no dice directamente, ¿sí? No dice. Ustedes van a tener que pensar que están en pasado. Atención, eso, esa advertencia por el diccionario, porque todos me dicen, profe, pero no me dice el significado. Acá está el tema. Entonces, puede ser que el verbo sea regular o irregular. Eso en el afirmativo. Y acordémonos, pasado, pisado. Comió, vendió, ¿sí? Interrogativo negativo. Auxiliares. Usábamos en el presente. Acá, uno solo. Uno solo, así que
hace más fácil la situación para que no esté pensando que auxiliar uno solo. ¿Cuál es? Did. Simplemente eso. Simplemente did. Para todas las personas, para el interrogativo y negativo. Atención a una cosa acá también. Cuando va el did o el didn't, ¿sí? O sea, cuando uso el auxiliar, que lo uso solamente interrogativo y negativo, ¿qué pasa? El verbo va a ir en infinitivo. Es decir, si yo tenía went en el afirmativo, en el interrogativo negativo voy a tener que usar go. Didn't go. Did you go? Go. El verbo en infinitivo cuando va did o didn't. Así que a prestar atención a eso, ¿sí? El orden del interrogativo, al igual que como vimos en inglés técnico 1 con el simple present, siempre, todos los tiempos, el orden auxiliar, sujeto, verbo. ¿Cuál es el auxiliar? Estamos diciendo acá. ¿Cuál es el auxiliar? Did. Did you go? Did you go to Buenos Aires? Did you go to Carlos Paz last weekend? Pongámosle, ¿sí? Entonces ustedes, eso es lo que tienen que saber esto generalmente, para que presten atención, lo tomo generalmente en la parte oral, pero a veces también le pongo un verdadero o falso, ¿sí? En el desempeño, así que ojo. Esto del verbo con ed, regular, es un verbo regular. Les digo que presten atención, ¿por qué? Porque un ed, todo ed que ustedes vean, no es sinónimo de pasado, no todo. El ed puede ser formar parte de la estructura de voz pasiva, que después voy a volver a explicar, que ya lo expliqué, pero que para que ustedes vean bien la diferencia. O puede ser un adjetivo, es decir, puede estar antes de un sustantivo. O bien puede ser parte de otro tiempo verbal que vamos a ver en la clase 7, que es el has o el have más el verbo con ed. Verbo regular en este caso. En ese preciso caso, es el que yo les digo que hay que tener cuidado para no equivocarse, ¿sí? Porque se confunden, es de que vean, y a veces voz pasiva, que es lo que yo voy a pedir. Entonces, a prestar atención. ¿Por qué? Porque yo voy a pedir en este desempeño, haga la comparación, ya lo tengo diseñado, por eso les digo. Entonces ya les digo, presten atención a esto, porque es para esto. Esto es como una previa, ¿sí? Un repaso, una revisión para que ustedes se sientan, escuchen bien esto primero y se sienten a ver el desempeño y escuchen los otros videos o vean todos los videos, tomen sus apuntes y después se sientan. Eso sería lo recomendable. En el tema del desempeño, ¿sí? Yo les pido un cuadro comparativo, realice un cuadro comparativo en base al texto, ¿sí? Extraiga casos de voz pasiva y pasado simple. ¿Qué dice? Cuadro comparativo. Claro, que ustedes sepan identificar, esto es voz pasiva, esto es un verbo con en pasado simple, ¿sí? Entonces, dice, ¿cómo me voy a dar cuenta yo? ¿Sí? Porque vuelvo ahora a la voz pasiva, ¿sí? Entonces, acabo de decir que el ed va a ser sujeto más el verbo con ed, que es cuando sea regular, ¿sí? Que es lo que estoy, para que usted haga la diferencia. Eso, pasado simple. Acá ahora voz pasiva. Primero que le puedo llegar a preguntar cuándo se usa la voz pasiva, o cuál es la diferencia entre voz activa y voz pasiva. En la voz activa yo hago énfasis o me importa o me interesa destacar el sujeto que realiza la acción activa, que es pasado simple. Me interesa quién comió, quién pintó, quién hizo algo en el pasado, ¿sí? Acá, voz pasiva. Me focalizo, me intereso y es más importante la acción que quien la realiza. Es la acción. Me focalizo en la acción. Y en la voz pasiva, el elemento en que no puede faltar es el verbo to be, pero porque dice el verbo to be, lo primero que se le pasa por la mente es is, are, nada más. Pero en sus diferentes formas, en el presente, en el pasado, en el futuro,
voy a ir diciendo para que cuando lo vean, esto es voz pasiva. Is, are, presente. Is, are, am generalmente no se usa, pero por las dudas, verbo to be presente. En pasado, was y were. En el futuro, will be, will be. En presente perfecto, que es la clase que, pero para que ustedes sepan ya. Has, el been, been y otro verbo. Pero el been sería el verbo to be, estoy con el verbo to be. Entonces, va a ser el objeto, ¿sí? El objeto, ¿sí? El objeto, luego el verbo to be, ¿sí? El verbo to be, el is, el are, el was, el were, cualquiera de estos en sus diferentes formas. Y luego un verbo, si es regular, con ed, para que ustedes ya lo vean así. O bien el verbo irregular, que es past participle, que es la tercera columna. En el pasado veíamos la segunda. Hay tres en los verbos irregulares. El verbo en infinitivo, pasado simple y este past participle, pasado participio. El tema es acá, que ustedes sepan eso. Ustedes van a ver un ed también en la voz pasiva. También lo van a ver si es un verbo regular. Si en el caso hay un verbo regular, en la voz pasiva que vean, el verbo con ed, el verbo regular, previamente tiene que tener un verbo to be. Un is, un are, un was, un were, que va a decir, esto es voz pasiva, no es tiempo pasado. Eso es una diferencia, ¿sí? Pero decir, pero si usted no usaba en el pasado, usaba was y were, no, en el tiempo pasado, no. El pasado del verbo to be es was y were. Pero el pasado simple no se forma con el verbo to be, ¿sí? Se usa, se lo utiliza al verbo sea regular con ed o el verbo en la segunda columna. Así que prestar atención porque esa va a ser la idea. Va a decir, pasado simple, el ejemplo, por ejemplo, vale, el ejemplo en este caso sería voz pasiva. O vamos a hacer pasado simple en el orden que lo dijimos. He developed a new program. He developed a new program. Developed con ed, a new program. Pasado simple, verbo regular, dice he. De este lado, estoy imaginando un texto, ¿no? Entonces saqué ese ejemplo. Y de este lado digo, several new programs were developed 20 years ago. Were developed. Y otra vez tengo el ed, pero tengo el were acá. Were developed. Eso es voz pasiva. Entonces digo, 20 programas fueron desarrollados o se desarrollaron hace 20 años. Eso va a ser la voz pasiva. Y eso es lo que van a tener que hacer. Porque fíjense, el mismo verbo, pero uno dice, he developed new programs. Several new programs were developed 20 years ago. Eso. Entonces, fíjense, esa va a ser la diferencia, ¿sí? Eso es lo que voy a querer que hagan en el cuadro. Extraer ejemplos de pasado y extraer ejemplos, o sea, ¿sí? Que vayan así, decir, esto, mire, está acá en pasado simple. Esto es voz pasiva. Eso. A la vez, la voz pasiva puede encontrarse con verbos modales, que es lo que dimos en la clase número 3. Los verbos modales, el can, el could, el should, el ought to, el may, el might, el would. Esos verbos modales, que también los puedo pedir que reconozcan, así que fíjense su significado, todo perfecto. Esos verbos modales los puedo combinar con el verbo be, ¿sí? Not to be con el be, y el verbo regular, un past participle, can be selected. Imagínense que yo digo así, can be selected, puede ser seleccionado, puede estar seleccionado. Should be, debería estar también, se puede decir totalmente. Entonces,
En ese caso, eh, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque es lo más importante, ¿sí? Que ahí, cuando vea, vamos a decir, van a tener tres verbitos, ¿sí? El verbo modal, el be y el verbo con ed o el verbo en pasado participio, si lo quieren ver así más fácil. Entonces ve a verte, esto es voz pasiva con verbos modales. Yo lo soy sincera, generalmente con que me sepan reconocer que voz pasiva, perfecto. Si yo no le voy a decir, pero usted no puso que era con voz pasiva con verbos modales, ya se dio cuenta que era voz pasiva. Eso es muy importante. Si lo ponen, perfecto. Sí, perfecto y mejor aún. Y también para el film, para la promoción, genial. Viene genial. Entonces, eso van a ser. ¿Cuáles van a ser los temas que ya están? Casi todos, ¿no? Pero bueno, que ya están en el desempeño. Reconocer casos de gerundio y sus funciones. Su función de ese gerundio en el texto que les presento. Reconocer verbos modales en el texto. Realizar un cuadro comparativo entre pasado simple y voz pasiva. Que la voz pasiva también puede incluir voz pasiva con verbos modales. Y dos preguntitas, ¿sí? Para ver cómo hacen la interpretación en relación al texto nuevamente del pasado simple, ¿sí? Pasado simple. Así que es eso, ¿sí? Es eso. Para que ustedes tengan mucha atención con estos detallecitos porque todos los años pasa lo mismo, todo el mundo confunde, todo desde que vean lo ponen pasado simple, no todo desde que lo vean es pasado simple, no todo ing que vean es gerundio no, es caso gerundio, sí. No todo ing que vean es presente, continuo, terminación, ando, endo. A eso quería que tengan mucho cuidado, así que a prestar atención a eso, a prestar atención con estos detalles del ing, de lo que es el pasado del verbo to be, a diferencia, ¿sí? De lo que es cómo se forma el pasado simple, como lo que hice la aclaración previamente, la diferencia entre voz pasiva y el pasado simple, porque esto es lo que va a hacer la diferencia en él. ¿Y para qué les digo esto? Para que ustedes realmente puedan promocionar, tener un buen conocimiento de esto, porque esto ayuda muchísimo. La mayoría de los manuales está con este tipo de estructuras. La mayoría de los manuales o las instrucciones o la información que viene en la parte tecnológica, infinidad de casos de voz pasiva que nadie le va a andar diciendo esto estoy hablando en voz pasiva, no, que ustedes lo sepan interpretar, ustedes que lo sepan entender, ¿sí? Y que el pasado simple es una voz activa y que esto es una voz pasiva, nadie le va a andar preguntando, pero que ustedes lo interpreten ahí en el texto, ¿sí? Y los casos de gerundio, los casos de gerundio para que ustedes sepan hacer esto. Así que bueno, cualquier duda, cuando si ven el video, me lo hacen saber y yo subo el desempeño y voy a darles a conocer, voy a enviar un mensaje y decir el desempeño ya está online, ¿sí? Así que bueno, espero que tengan una excelente semana. Cualquier duda, pero las dudas, atención a esto, que las dudas sean cuando lo tengo que entregar o algo, porque de contenido, si yo no le puedo decir, porque si le digo uno, o sea, soy injusta con los demás, ¿sí? Entonces es un trabajo que lo tienen en desempeño, que lo dejo en sus manos, ¿sí? En sus manos tienen todo a su disposición, pueden verlo primero acá y después ver cada uno en la clase, tal, con los ejemplos o viceversa, ¿sí? Lo mejor, ambas situaciones, porque es lo que se aconseja. Y si tienen dudas, una vez leído todo y bien, me escriben.
me escriben, voy a dejarles ahí en el mensaje el número. Acuérdense que les pedí por favor que hicieran un grupito de WhatsApp con les dejo mi número, ¿sí? Entonces para que estemos en comunicación, profesor, le entregué, no le entregué, si alguno no le da el tiempo, me dice, profesora, lo voy a entregar, lo organizamos, ¿sí? Porque lo que prefiero es que me sean sinceros, me dicen, no, no llego, lo voy a hacer bien el fin de semana, perfecto, ¿sí? Lo mejor es que cada uno tenga el tiempo para hacerlo a conciencia, entonces vamos por una buena nota y que ustedes aprendan, eso es lo mejor, ¿sí? Así que bueno, desde ya les deseo, have an excellent, amazing, um, great week. See you. See you next Tuesday at the same time in this same channel. And, gracias nuevamente. Y por favor, no dejen de consultarme, no dejen de ver los videos, por favor les pido, porque al ver el video, todas las dudas o al mismo momento que están haciendo lo mejor, dice esto es, me parece lo que dijo la profe, por eso presten atención a este, ¿sí? Presten atención a este video y luego pónganse manos a la obra, pero presten atención al video. Y entonces, porque este va a decir, este está relacionado con tal, así, yo les voy diciendo, esto lo vi en la clase tanto, esto lo vi así, entonces está todo íntimamente relacionado, todos los temas. Así que prestar atención, vamos por un excelente desempeño y manos a la obra, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana, nos vemos en la próxima clase y ojalá que me puedan acompañar. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Siempre quiero terminar en nota, así que bueno, gracias y vamos con el desempeño número 1. Vamos con el